Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Proyecto Vida Radio, un oasis de Dios para vivir. La vida que da Cristo, nada más, podemos sobrevivir, pero la vida y abundantemente la podemos disfrutar cuando nos agarramos de Jesús, lo aceptamos como nuestro Salvador y caminamos con Él. Proyecto Vida y las Iglesias del Monte realizan y producen el programa siempre con mucho ánimo, fortaleza y cariño para que tú lo recibas de la mejor manera posible. Contamos siempre con el respaldo, y no queremos hacerlo solo, de la Fraternidad de Pastores de Málaga y el Consejo Evangélico Provincial de Málaga. Un servidor, Juan Carlos Segovia, siempre está aquí, al pie del cañón, o mejor dicho, al pie del micrófono, pero delante de Cristo. Yo no me arrodillo delante de nadie nada más que de Cristo, porque Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y siempre de la mano del doctor en historia, nuestro amigo querido Juan Manuel Quero. Querido Juan Manuel, bienvenido al programa. Hola, gracias. Me alegro de estar con vosotros de nuevo. Qué bueno, siempre una delicia tenerte porque sabes mucho, hermano, de Bueno, historia, ¿eh? está todo escrito por ahí, es cuestión de asomarse e ir viendo. Sí, 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 pero no todo el mundo tiene esa capacidad de recopilar, leer, compilar y estudiar y luego enseñarlo de una manera didáctica. Eso es un don que da a Dios, ¿no? Y a ti te lo ha dado, ¿no? Así que le damos gracias de que además de la capacidad natural para estudiar, Dios la use para extender su reino y conocer los entresijos de la historia cristiana a lo largo de estos 2000 años, que no es baladí, ¿no? Muy bien, pues vamos a ver otro programa, otro capítulo de tu libro, Vigencias y Valores de la Reforma Protestante, que es muy interesante y recomendamos a todos que lo podáis adquirir y leer porque os va a informar de por qué creemos lo que creemos, y cómo nos ha llegado hasta nosotros. Y hoy vamos a hablar, Juan Manuel, de los símbolos. A mí particularmente me interesa mucho porque a veces tenemos símbolos pero no sabemos el origen, por qué están, por qué lo usamos, porque ¿quién no tiene un pez en su coche, verdad? Pero muchos no saben ni por qué. Así es, así es. Bueno, los símbolos son como referencias a hechos que son muy importantes, que son hitos que nos traen a la memoria, pues una imagen rápida de, a veces cuando pensamos en lo que creemos como evangélicos, pues una imagen de la fe, de lo que es importante para nosotros. De hecho, el primer símbolo más importante del cristianismo es la misma cruz. Claro, claro, pero ¿Quién no vacía, conoce? vacía o con Jesús en la Bueno, cruz. esa es una cuestión interesante. La verdad que en principio creo que es importante destacar la cruz vacía, porque de hecho la cruz, lo que nosotros llamamos con un Cristo crucificado, es decir, un Exacto. crucifijo, en realidad es algo que entra en apogeo con el barroco, con el arte barroco, donde se pintan muchos Cristos, donde se pintan muchos crucifijos y donde se hacen muchas esculturas por todas partes. Pero precisamente, claro, el barroco está muy imbuido, muy impregnado de lo que sería la contrarreforma. Es decir, el hecho de contrarrestar también, aunque ahora no vamos a hablar de todo lo que es la contrarreforma en cuanto a los aspectos de reformadores de la misma Iglesia Católica, pero cuando la reforma del siglo XVI tiene en sus manos la Biblia, que estuvimos hablando en el programa anterior de ello, y descubre que está de alguna forma prohibido que se hagan imágenes de cosas que estén en el cielo, o de personas, o incluso de, podríamos decir, de Cristo mismo, entonces se quitan todas esas imágenes, se enseña que eso no debe de ser así. Y de hecho, la cruz vacía nos habla de la crucifixión de Jesús. Normalmente cuando uno ve una cruz, piensa rápidamente en quién murió ahí, ¿no? Pero no piensa en aquellos que morían en el Imperio Romano, que eran condenados a morir en una cruz. Piensan en Cristo, Claro. porque es el símbolo emblemático especial del cristianismo. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué hacemos con los crucifijos? De hecho, si te parece, podríamos compartir alguna imagen para ilustrar algunas cosas, para Claro. hablar de los símbolos, porque nos va a ayudar
a entender un poco esto. Ahora adelante, y mientras tú buscas esa imagen, yo quería decir que a mí me sugiere la cruz vacía un Cristo resucitado. Ya no está ahí, ¿no? Está vivo y está ejerciendo el liderazgo de la iglesia, ¿verdad? Así que gloria a Dios. Que efectivamente lo que tú acabas de decir es fundamental. La cruz vacía nos habla de la resurrección. Cristo ya no está en la cruz, Cristo ya no está en la tumba, Cristo resucitó y Él está vivo. Y eso es fundamental en la teología del protestantismo, de los evangélicos. La teología de los cristianos evangélicos es una teología de la resurrección. Tanto es así que enfatizamos que el culto sea el domingo, que es cuando Jesús resucitó. Pero claro, ¿qué ocurre? Si vemos estas imágenes como la de Velázquez, que está a la izquierda de la pantalla, o la de Zurbarán, que son pintores del barroco español, vemos que hay unas imágenes que invitan como a adorar, ¿no? Como a pararse, y de hecho podemos ver a tantas personas cristianas que adoran imágenes, aunque algunos hagan la distinción entre venerar y adorar, pero en definitiva es lo mismo. La persona sencilla se acerca a una imagen como esta y hace peticiones y hace oraciones y se arrodilla. Y la Biblia dice que eso no se debe de hacer. Los 10 mandamientos, el primer mandamiento es no hacerse imagen alguna de lo que está en la tierra o debajo de Claro. la tierra o en el cielo, en Éxodo 20, Deuteronomio 5. Y si me permites, o si no sé si tienes tú la Biblia por ahí, en Sí, el Salmo 115, en los versículos 4 y siguientes, nos habla de ello. Nos habla precisamente de cómo eso no debe de ser y cómo afecta a otras personas. Los sí, versículos 4 al 8, Juan Carlos, si puedes sí, leerlos. sí, sí. Dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Orejas tienen, pero no oyen. Tienen narices, pero no huelen. Manos tienen, pero no palpan. Tienen pies, pero no andan, ni hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Esto es. Entonces, lo que la Biblia enseña es muy evidente, está muy claro. Hay algunas iglesias luteranas y de otro ámbito dentro del protestantismo que siguen utilizando crucifijos, que siguen utilizando este tipo de imágenes. Pero nosotros creemos que, claro, ellos dicen que es una forma también de proclamar de manera gráfica la redención. Pero es importante tener en cuenta que hay que evitar que la gente adore imágenes y que hay que hacer lo que la Biblia dice de no realizar estas imágenes. Y por otro lado, entender que la redención es real teniendo en cuenta también la resurrección. Y sabemos que la teología católica en este caso sigue hablando de un sacrificio constante cuando hay una misa. Y de hecho tiene su altar donde se supone que se realiza el sacrificio de Cristo de nuevo, cada vez que hay una misa, aunque ellos llamen que a este sacrificio un sacrificio incruento, sin dolor, pero que se tiene que repetir. Ajá. Y esto es algo que nosotros no entendemos. Entonces, no lo entendemos porque vemos en la Biblia claramente cómo nos habla de que Jesús ya resucitó, que no habrá más muerte. En Hebreos, en el capítulo 9, nos dice que Jesús ya no podrá volver a morir, que solamente fue una vez y para siempre. Entonces, es importante que la cruz sea un símbolo del cristianismo, pero una cruz vacía. Ajá. Háblanos del pez, que tengo mucha curiosidad y seguro que nuestros oyentes están esperando que le hablemos de ellos. Vale, pues vamos allá. Vámonos al pez que tú quieres. Tengo aquí todos los símbolos preparados. Muy bien, muy Los bien. más importantes, porque habrá otros. El símbolo del pez es muy interesante, a mí me gusta mucho. Se suele llamar, el ictus, se suelen llamar, cuando se traduce lo que aparece ahí, que es un acrónimo, es decir, son las iniciales de una serie de palabras para
compartir algo, que es lo que vamos a explicar con la imagen que he puesto aquí. Cuando esto lo transliteramos pasando por el inglés, se suele llamar ictus, pero si lo hacemos literalmente, como a mí me gusta, desde el griego, porque son... es un acrónimo, son iniciales griegas, lo hacemos directamente al castellano, la pronunciación sería ixis. ¿Por qué? Pues aquí lo que vemos efectivamente es un pez. Y vemos unas iniciales que están puestas, las vemos aquí en griego, que es en realidad lo que vienen a significar es Jesucristo, Hijo de Dios, el Salvador. ¿Vale? Son esas 5 letras que aparecen aquí, son las iniciales de Jesús, Cristo, Zeus, que es la que vemos central, Ios, que es Hijo, y Salvador, Soter, ¿vale? Que es como sería en griego. Pero independientemente, Juan Manuel, del acróstico o acrónimo, también tenía un componente de dirección, ¿no? Bueno, es que tiene un significado tremendo, ¿eh? Porque claro, ahí aparece que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador. Es decir, no es solamente Jesús, es el Cristo, es el enviado, es el Hijo de Dios y es el Salvador. El mensaje es tremendo, pero este acrónimo o este acróstico, como tú dices, que se lee transliterándolo al castellano como ixis, en realidad lo que significa es pez. Cuando unimos estas letras y decimos ixis en griego, ixis es pez. Y Dios nos llamó a ser pescadores de hombres. Ajá, claro. Por eso este símbolo es muy, muy interesante, porque además era un símbolo de unidad para el pueblo cristiano de los primeros tiempos. De hecho, quiero recordar que ya en el siglo segundo, en el año ciento y poco, se empieza ya a divulgar este símbolo y se empieza a incluso creo que era así, Clemente de Alejandría, en el año 180 habla de él. Es decir, que estamos hablando de un símbolo muy, muy antiguo y que aparece en algunas catacumbas, que eran lugares de enterramiento donde los cristianos se escondían para predicar el Evangelio y que no los mataran. Y allí aparece este símbolo. Qué bueno, No en los porque coches solamente, como decías tú antes. sí, 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 sí. Yo he escuchado y he leído que lo usaban también como flecha indicatoria de decir en la dirección en que estaban reunidos los cristianos. Pues no es lo mismo Bueno, poner el pez con la punta a la izquierda que a la derecha. Entonces, sí, sí, la sí, sí. dirección indicaba también por dónde se podía ir a donde había un grupo de cristianos reunidos. Bueno, eso yo no lo tengo muy documentado, pero es muy posible que fuese así también, porque era algo también, digamos, críptico en el sentido de que solamente lo sabían aquellos que habían acordado que este símbolo fuese de esta manera y se divulgara así. Era un recordatorio de que tenían que proclamar el Evangelio, pero además también era una consigna de, podríamos decir, de unidad y de reconocimiento. Porque cuando alguien se identificaba como cristiano, lo que hacía es el círculo que vemos aquí, no el pez completo, sino medio arco. Y Ajá. entonces el otro cristiano se identificaba haciendo el otro Ah, arco y formaba curioso. el pez. Sí, sí. Entonces, simplemente al hacer el pez sin las letras, sino simplemente el pez que se llama Ixis, que se llama, pues entendía, ahí estaban las letras de Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador, y se reconocían como cristianos y se reconocían como que tenían que adorar a Dios y que se reconocían como que se iban a reunir en un sitio determinado, y era una forma de caminar unidos, porque habría un arco, el otro decía, yo también estoy aquí, y la unidad la daba esa proclamación y ese deseo de estar juntos e identificarse, ¿no? Qué Yo creo que en bueno. ese sentido sería muy bueno que nosotros abriéramos un arco para que, Se ¿no? Como si yo abriera completara. un arco y tú, Juan Carlos, digo, yo también abro el otro porque vamos a seguir proclamando ese evangelio. Me encanta esas contraseñas cristianas misteriosas y secretas, ¿no? Para identificarnos. Bueno, también habla en tu libro de la cruz hugonota. ¿Qué es eso? Porque seguro que muchos de nuestros oyentes no sabe a qué te refieres. Pues la cruz hugonota es un símbolo también del protestantismo que surge especialmente en Francia. Vamos a ver el siguiente símbolo que yo creo que lo tenía por aquí. Ahí está.
esa es la cruz hugonota. No sé si la has visto alguna vez, pero se utilizaba incluso como joya, especialmente todavía. Lo puedes encontrar en joyerías y sobre todo en lugares que tienen más contexto evangélico, incluso en las librerías evangélicas se suele vender, aunque la librería evangélica no suele ser de un material precioso, pero se hacía también con un material de oro y demás. Y en realidad este era el símbolo del protestantismo del sur de Europa. Ah, Y como digo, se llevaba como una joya, pero tenía una simbología muy importante. Era el símbolo de los protestantes hugonotes. Por eso se llama la cruz hugonota. ¿y quién eran ellos, los hugonotes? Pues los hugonotes eran unos protestantes del sur de Europa, especialmente de Francia, eh, que pues se reunían especialmente por las noches a escondidas, porque de hecho ya en el siglo XVI, si mal no recuerdo, en el 1551 ya hubo pues un edicto para ir contra todos los protestantes franceses y o del sur de Europa los reconocían como hugonotes, como un mote, Ah, porque Hugonet hace referencia a una confederación entre las zonas de Ginebra, Suiza, y, y claro, eso era como que estos no son patriotas, están buscando cierta rebelión porque esa es una confederación tal. Claro, ¿qué pasaba? Que ellos tenían una teología muy influida por el calvinismo y claro, estamos hablando de teólogos de Suiza, de Ginebra, de toda esa zona y por eso lo identificaban así. Y al final, pues incluso la matanza de San Bartolomé, en el año 1551 mataron a muchos hugonotes, a muchos protestantes en aquel tiempo. Pues yo estaba diciendo que el edicto que fue contra ellos era el 1551, pero en realidad esa fue la fecha, me he confundido de fecha, esa era la fecha que hace referencia a la matanza de San Bartolomé. y por qué tiene esa configuración la cruz? Porque no es una cruz lineal, sino que es, No, va aumentando su extensión, ¿no? Conforme va creciendo, ¿no? sí, efectivamente. Esta cruz tiene una simbología muy interesante. Por un lado, en esta cruz vemos que los brazos están hechos como de una forma diferente, ¿no? Están Sí, estilizados y terminan en unos botones, cada vértice, ¿ves? Un sí, circulito sí. pequeño en Ujú. cada vértice. Bueno, evidentemente, esa cruz vacía, está haciendo referencia a la redención de Cristo. Pero los puntos, que son 8, ¿a qué puede hacer referencia? Bueno, pues se explica que esos puntos hacen referencia a las 8 bienaventuranzas Ah. de Mateo capítulo 5, donde se marca la ética del cristianismo, cómo tenemos que vivir, etcétera, etcétera. Entonces es una forma de proclamar la vida del cristiano como debe de ser, de alguna forma. Y la paloma Está, supongo que representará al Espíritu Santo, ¿no? La paloma que hay eh, colgando debajo, ¿no? sí, efectivamente, la paloma, hay algunas cruces que en vez de paloma llevan como una gota de agua. Las que tienen la paloma están haciendo referencia a la obra del Espíritu Santo. Ujú. Y, y la que tiene la gota hace referencia a todos esos hugonotes que murieron, que fueron sacrificados por servir al Señor en aquel tiempo. Ujú. Y la cruz está rodeada por un tipo de flor que se conoce como la flor de lis. La flor Ah. de lis es una flor que tiene como 3 hojas, se puede buscar por internet, sale la flor de lis que tiene como 3 hojas, que eran un símbolo de la Trinidad, era un símbolo de la Trinidad. De hecho, esa flor también estaba en el escudo francés antiguo de aquella época, pero viene a ponerse esa simbología de la Trinidad, es decir, que está Cristo en ese sentido de redención, está la Trinidad, está el Espíritu Santo impulsando y obrando en ese sentido. Esa es la simbología que tiene.
Ajá. Hay un último símbolo que menciona en tu libro que también me produce curiosidad, la rosa de Lutero. ¿Cómo era eso? No, no lo había escuchado antes o no, no recordaba, Pues pero vamos tenemos al interés en siguiente símbolo, conocerlo. creo que también lo tengo aquí. La rosa de Lutero se conoce especialmente entre las iglesias luteranas, pero es un símbolo también del protestantismo muy divulgado, muy divulgado. Este símbolo que sobre todo se ve más, pues, como digo, relacionado con las iglesias luteranas, en realidad fue una ilustración preparada por Lutero mismo, con algunos de sus discípulos, para explicar también lo que significa ese mensaje solamente viendo esto. Vemos una cruz negra que nos habla de muerte, que nos habla de cargar el pecado de todos nosotros ahí, y vemos un corazón que la simbología tenía que ver con vida. Es decir, la cruz nos da vida, es decir, la muerte de Cristo trae vida al hombre porque Jesús pagó por nosotros todos nuestros pecados. Esa es la idea de esa cruz negra inscrita en ese corazón rojo. Y luego hay una rosa, que se habla como de la rosa, que son 5 pétalos blancos que hace referencia a ese perdón. Algunos dicen que viene a representar como esos ángeles que bendicen y que ayudan, pero también se habla de lo que produce Cristo en nuestras vidas, limpiando nuestros pecados y trayendo esa pureza a nuestras vidas. Eso es lo que viene. Luego hay también un anillo, bueno, antes del anillo hay un fondo azul que viene a representar también el cielo, como Ah. promesa de Dios, la eternidad, un lugar donde estaremos pues disfrutando de todo lo que en Cristo tenemos, Y, que es y, lo mejor. y él fue el que lo diseñó, Lutero, por eso se llama Sí, la rosa de Lutero. eso es, eso es. Fue el mismo, como decía, con la ayuda de uno de sus discípulos. El aro dorado también tiene su simbología que tenía que ver con la realeza, con el reino de Dios, con la excelencia que supone el hecho de que Cristo sea para nosotros nuestro rey. Y todo Pu- eso está ahí representado simplemente en esta rosa Qué de bueno. Lutero. Pues Juan Manuel, ya estamos terminando. Nos ha encantado, por lo menos a mí me ha gustado mucho el entender qué elementos se usaban visuales en la época de la Reforma para recordar la muerte y la resurrección de Jesús. Hemos hablado de la cruz, hemos hablado de la cruz gonote, hemos hablado de la rosa de Lutero y, por supuesto, del pez, ¿no? Que es el de los más familiares que tenemos entre los protestantes. Pues nada, muchas gracias como siempre, Juan Manuel, y te esperamos la próxima semana que vas a hablar de la mujer en la Reforma Esto protestante. es. Sí, señor. Muy bien, un tema interesante que está de moda. Sí, Pues, sí, sí, sí. pues un abrazo muy fuerte y a todos nuestros oyentes y los que nos estáis viendo por YouTube, encantado de haber visto este programa, de escuchar a nuestro doctor Juan Manuel Quero, que nos va hablando y aclarando, porque a veces tenemos ciertos hábitos o usamos ciertos instrumentos, pero no sabemos el porqué ni el origen. Aquí pretendemos ir a las raíces y ver el porqué de las cosas que nos son familiares en el día a día. Ya sabes que puedes ver este programa en el canal de YouTube Iglesia del Monte Proyecto Vida y también la página web proyectovida.com. Y nos vemos la semana que viene, no te olvides, en un nuevo programa de Proyecto Vida Radio, un oasis de Dios para vivir. Un fuerte abrazo, cuídate.